Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que se estén cuidando mucho, usando tapabocas para salir o lavándose las manos cada 2 horas, cada 3 horas. Em, Vamos a comenzar el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el taller que puse sobre este taller es para hacerlo durante estos 15 días. Lo publiqué desde el día de ayer en el Classroom. La idea es que ustedes lo realicen hasta el 6 de julio. ¿Por qué? Porque la idea es que si lo alcanzamos a calificar para el 6 de julio, entonces entraría en, en este periodo, en el primer periodo. Si no alcanzamos, si yo no alcanzo a calificarlo, entonces entraría al segundo periodo. ¿Listo? Entonces, ya saben que pues les voy a compartir pantalla. Este taller, ahorita hablamos pues del taller específicamente, pero voy entonces a explicarles el tema. Bueno, entonces, aquí empieza. Bueno, entonces el documento, pues básicamente les voy a explicar qué habla el documento. El documento habla de varias personas, de varios pensadores, naturalistas, científicos que han hablado sobre la genética, eh, bueno, antes de la genética como la conocemos ahora. Y el documento pues habla de varios pensadores, habla sobre la genética mendeliana, pero es más que todo es como una introducción, no habla de lleno de todo sobre la genética. Y empieza hablando de un señor que se llama Teofasto, miren el nombre. Teofasto era un filósofo y naturalista griego. Él vivía antes de Cristo, o sea, en el 371 al 278 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años se cuentan del más al menos. Entonces, no es como ahora que se cuenta de menos al más, sino que antes de Cristo se cuenta del más al menos. Y el año cero es el año en que nació Cristo y vuelve y comienza. Bueno, entonces, este señor ya conocía que que existían flores masculinas y femeninas. Ya saben ustedes saben que las flores masculinas son las que tienen el polen, las femeninas son las que tienen el ovario. También ellos en ese entonces también ya sabían cómo funcionaban las mulas, ya sabían que para poder crear una mula o para que puedan hacer una mula, pues tiene que haber un caballo, pues específicamente la hembra del caballo que sería la yegua, y la cruzaban con un burro. Entonces el burro se le montaba a la yegua y producía la mula, pero no se podían producir mulitas bebés, o sea, juntar una mula hembra con una mula macho y que nacieran mulitas, era imposible. No sabían por qué, no podían entender por qué, pero ellos sabían eso. Y también, pues, de acuerdo a lo que ellos sabían, hablaron de la jirafa y ellos decían que la jirafa era la unión entre un camello y un leopardo, porque la jirafa tenía la forma de un camello, solo que con el cuello más largo, pero estaba manchada como si fuera un leopardo. Entonces decían que la jirafa era el nombre científico de la jirafa, por eso es jirafa camelopardis, pero ellos en este momento pues ya sabemos que eso no es verdad. Entonces, luego Hipócrates, en el 400 antes de Cristo, él propuso que existían unas partículas y unas semillas que eran producidas por los padres y estas se transmitían hacia los hijos. Entonces, que los hijos salían con las mismas partes de los papás, que habían unas partículas o unas semillas. Eso es lo que decía Hipócrates. Pero llegó Aristóteles y dijo, no, eso es mentira. Los hijos se parecen más a los abuelos, no se parecen tanto a los papás, se parecen más a los abuelos. Entonces, él decía que había... Luisa, me hizo desconcentrada. Él decía que existía que el semen masculino se unía con el semen femenino para formar ese nuevo ser, ese nuevo individuo. Pero entonces, pues hay que tener en cuenta que para Aristóteles el semen femenino era la menstruación. Entonces, para Aristóteles, si el hombre juntaba su semen con la menstruación de la mujer, entonces la menstruación le daba la sangre y le daba todos los órganos internos al nuevo ser, al nuevo individuo, pero ya sabemos pues que no es verdad.
Entonces él decía que la mamá aportaba la materia prima y que el papá aportaba las instrucciones de cómo debería ser ese descendiente. Luego, en el siglo XVIII, Anton van Leeuwenhoek, él fue el que inventó el microscopio. Entonces, él con el microscopio pudo observar células muy pequeñas y él fue el que descubrió que existían unos espermatozoides. Entonces, lo que vemos aquí es como ellos, en esa época, los pensadores se imaginaban los espermatozoides. Decían que era un hombrecito que estaba dentro de esa bolita y que llegaría a la mujer y que podría entonces, la mujer le daba todos los nutrientes para que ese hombrecito pudiera crecer. Ese hombrecito le decían animaculus. Entonces uno podría crear animaculus de la nada. Eso era lo que decía Leeuwenhoek. Luego Reginer de Graaf, él descubrió que había un folículo ovárico y que el folículo ovárico era el que producía los óvulos. Eso sí es verdad. Pero entonces él dijo, no, el folículo ovárico es el que produce o el que contiene el ser humano en miniatura y el hombre es el que le da pues como las instrucciones para que pueda crecer ese ser humano en miniatura. Entonces habían varias teorías, pues todas eran de gente que se sentaba a pensar, de gente que solamente se sentaba a pensar, no había como esa experimentación que hay ahora y esa es la diferencia de los antiguos griegos que eran solamente pensadores, que no tenían nada más que hacer, pues que eran solamente se sentaban a pensar y nada más, no tenían nada más que hacer. Entonces, pues así es muy fácil, ¿sí o no? Uno no tiene que ir a trabajar a ninguna parte, pues solamente sentarse a pensar, pues listo. En cambio, ahora los científicos de ahora no se sientan solamente a pensar y ya, sino que los científicos ahora tienen que hacer experimentos, seguir un riguroso método científico para poder dar una ley o para poder generar pues algún pensamiento. Entonces la preformación era que existía versiones en miniatura, tanto en el espermatozoide o en el óvulo, y que así pues se producía un ser humano nuevo. Y la epigénesis es que un nuevo organismo se desarrolla a partir de sustancias presentes en el huevo y, y estas, pero eso se ve cortado, güey. Bueno, llevan unas partículas que determinan pues la formación de los órganos y de los tejidos. Pero, ay, se me fue, espérate. Pero más adelante llegó un señor Darwin y este empezó a hablar pues de la selección natural y él habla pues que si existía la selección, listo, no hay problema, Luisa. Si existía la selección natural, entonces la selección natural dice que lo que se adapta mejor, lo que sea más fuerte, ese es lo que pasa a la siguiente generación. Entonces él decía, pues si eso fuera verdad, entonces no podría existir la evolución. ¿Por qué? Porque si el hombre es el que da la instrucción y la mujer simplemente es como un recipiente donde va creciendo esa instrucción, ese ser humano, entonces no podría existir la selección natural y es mentira. Entonces eso es mentira. Eso es lo que dijo Darwin, entonces Darwin pues aportó mucho pues a la teoría de la genética. Esto pues es ya más adelante pues como como una línea de tiempo. Gregor Mendel en 1865, hace mucho tiempo. Gregor Mendel lo que decía es que existían unos factores hereditarios, existía algo que se pasa a la generación, que se pasa a la herencia. Luego Theodore Boveri en 1902 decía que esos factores están dentro de los cromosomas. Más adelante en 1909 Wilhelm Johannsen dijo esos factores o esas cosas que se pasan de generación a generación le vamos a poner un nombre y él fue el que le puso el nombre de gen. Y por último pues Thomas Morgan, él dijo pues que esos genes están en los cromosomas y que se generan independientemente, separados en cada uno de los cromosomas, independientemente si es un hombre o si es una mujer, que esos genes pasan a la siguiente generación y no tiene que ser usted el hombre o tiene que ser usted la mujer para que sea dominante o para que sea recesivo. Eso es lo que decía pues Thomas Morgan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de Gregor Mendel, o sea, porque vamos a hacer una introducción. Entonces, Gregor Mendel en ese entonces no sabía que eran genes, él no sabía que existían los genes, entonces él decía que existían unos factores, unas cosas que se heredan. En este momento, pues ya nosotros sabemos que se llaman genes.
Entonces, bueno, vamos a hablar pues de este señor. El Gregor Mendel era un monje. Él estudió, él era muy pobre, él vivía en Austria, y él empezó pues a tratar de estudiar, a tratar de superarse. En ese entonces era muy difícil y la única manera para poder estudiar era convertirse en monje. Entonces él se convirtió en monje, bueno, ahí chismoseando, pues aquí entre nos, él era, pues él era profesor sustituto y él estudió para ser profesor pues permanente, pero perdió el examen. Entonces él entró en una depresión, entonces empezó a comer mucho, pero bueno, eso es de chisme, pues aquí entre nos. Bueno, luego, bueno, entonces él vivía en Austria y como vivía en el monasterio, él empezó a plantar, él empezó a experimentar, él era muy, muy inteligente y empezó a estudiar, sabía muchas cosas, pero empezó a cultivar las plantas y empezó a experimentar con las plantas, específicamente con los guisantes, los que nosotros conocemos como alberjas. Bueno, entonces, ¿por qué eligió las alberjas? Porque las alberjas crecen muy, 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 muy rápido, crecen demasiado rápido, o sea, en 5 días ya germina la semilla y empieza a crecer, o sea, es súper rápido crecimiento, presenta unas características fáciles de identificar y se pueden autopolinizar, lo que resulta fácil de cruzar en forma experimental. Entonces, aquí están como las 7 diferencias de las plantas. Entonces, esas semillas de esas alberjas, de esos guisantes, tenían unas características que se podían diferenciar muy fácil. Entonces, por ejemplo, tenía o semilla lisa o tenía semilla arrugada. O tenía la semilla amarilla o tenía la semilla verde. Era muy fácil de identificar, pues, como sus características. Si tenía flores, los flores eran pétalos púrpura o pétalos blancos. Entonces, miren que tenía esas características muy fáciles de diferenciar y de poder experimentar con ellas. Entonces él llegaba y cogía, por ejemplo, una planta que tenía los pétalos blancos con una planta que tenía los pétalos púrpura, los cruzaba, se polinizaban y miraba a ver cómo salían las semillas, sembraba, esperaba que creciera, bueno, y así sucesivamente. Entonces él hizo unos postulados. Entonces él fue como uno de los que comenzó con la experimentación, que no eran los que se sentaban a pensar y ya, sino que él empezó a experimentar. Y gracias a esa experimentación, él hizo unos postulados. Entonces el primer postulado es que existen unos factores que se heredan. Y ya nosotros sabemos que esos factores son los que nosotros sabemos pues, que se llaman genes, ¿cierto? Esos genes se heredan. El segundo es que cada ser vivo tiene 2 genes. ¿Por qué? Porque uno viene del papá y otro viene de la mamá, ¿cierto? Entonces esos genes pues forman un nuevo individuo. Pero que existen unos genes que son dominantes y unos genes que son recesivos. Los genes que son dominantes, él los determinaba con una letra mayúscula y los genes recesivos con una letra minúscula. ¿Con cuál letra? Con cualquier letra. Con una letra que se pudiera diferenciar entre mayúscula y minúscula. O sea, no iba a escoger una O, por ejemplo, pero sí podía escoger una E. Bueno, sí, que se diferenciara entre mayúscula y minúscula. El tercer postulado es que los miembros de cada pareja génica se distribuyen de manera igualitaria entre los gametos o células sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que se distribuyen igual en espermatozoides y óvulos. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, no es que el del hombre sea mejor que la mujer o que el de la mujer sea mejor que el del hombre, no. Se distribuyen de manera igual. Y cada gameto es portador de un solo miembro de la pareja génica. Es decir, el espermatozoide posee un gen, el óvulo posee un gen, y esos dos forman la pareja para formar el individuo. Eso es lo que quiere decir el cuarto. Y el quinto dice la unión de un gameto de cada parental para formar un nuevo descendiente se produce al azar. Al azar. Es decir, es a la suerte que se produce. O sea, en este momento nosotros podemos hablar de probabilidades. Usted puede tener un hijo, lo más probable es que tenga un hijo rubio, lo más probable es que tenga un hijo de tez morena. Hablamos de probabilidades, pero ese azar, eso quiere decir que no todo está determinado, que no, por ley usted tiene que tener un hijo así. No, hay probabilidades de que usted tenga un hijo de ciertas características, son probabilidades. Bueno, ya pues el primer experimento y todo eso, todo lo que él hizo, lo vamos a hablar pues la próxima semana. Esto pues lo hablaríamos después, yo les voy a explicar más a detalle pues todo lo que hizo. Mire que él generó pues muchas leyes, eso lo va a explicar después, y aquí pues principalmente les quería mostrar esto. Y es que él hizo tantos experimentos, él estuvo toda su vida en el monasterio,
Y él hizo tantos experimentos. Por ejemplo, cruzó semilla lisa con semilla arrugada y todas salían lisas. Pero ¿cuántas veces lo hizo? Lo hizo 574 veces, o sea, lo hizo demasiadas veces con cada una de las características. Con la semilla verde y semilla amarilla, con los pétalos púrpuras y blancos. Miren que son muchas cantidades de experimentos que él realizó. Entonces, hasta aquí es como la introducción. Entonces, ya el próximo jueves ya hablaríamos pues más de lleno. Ah, bueno, les iba a mostrar pues la actividad que les monté, qué pena ahí. La actividad que les monté, que sería, que la monté el día de ayer, y es sobre este tema, es sobre la introducción, pero espérenme que, es sobre la introducción a la genética mendeliana. Entonces ingresamos, ustedes ya saben que ingresan a noveno 3. Entonces aquí está, introducción a la genética mendeliana. Eso yo lo publiqué el día de ayer. Entonces ustedes ingresan, bueno, y abren el documento ahí en el Classroom. Entonces, ahí en ese documento está pues el encabezado. En el encabezado pues ustedes no tienen que responder nada en el encabezado, es como el objetivo, las competencias. Bueno, esto no es que ustedes tengan que responder nada aquí, pero sí como que tengan en cuenta que aquí está la fecha cuando se publicó y cuándo lo tienen que devolver ustedes resuelto. O sea, todo este tiempo es para que usted lo haga. Tiene 15 días para responderlo. Son estas preguntas, son 6 preguntas, y este es el documento. Este documento dice exactamente lo mismo que yo les acabo de contar. ¿Listo? Solo que pues ya usted puede pastelear más fácil desde el documento. Entonces, o si usted quiere, mira el video. El primero es realizar un resumen del documento. Muy fácil, un resumen. El segundo, ¿quién era Mendel y por qué es conocido como el padre de la genética? Entonces, como les dije ahorita, es el primero, fue el que inició todo el tema de la genética. Gracias a él, gracias a los experimentos que él hizo, se puede decir que hablamos de genética. Entonces, como él fue el primero que experimentó con eso, por eso se conoce como el padre de la genética. Bueno, ¿a qué se refería Mendel cuando hablaba de transmisión de caracteres? Ya también ustedes saben, ya también les dije. ¿Cuál es la relación entre Darwin y Mendel? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que Mendel, el señor del monasterio, Mendel se murió muy joven, murió como de 40 y pico de años, pues porque yo les conté ahorita, y entre nos, que él tenía mucha depresión y tenía sobrepeso y tenía pues problemas en los riñones, precisamente porque estaba muy triste, porque perdía el examen de profesor titular. Entonces él, a pesar pues de todas sus cosas malas, él hizo pues varios experimentos y él escribió un artículo con todas las conclusiones que él hizo en el experimento y lo mandó a la Real Academia, que eran una gente que era todos científicos, todos súper tesos, y todo, como él era de Austria y en ese entonces pues las personas que eran pues los más científicos, los más tesos, entonces eran de Inglaterra y él era de Austria, entonces no le pararon como muchas bolas, entonces era como, ay, pues, usted es de Austria, usted es un pobre, usted es un monje de un monasterio, usted no tiene ni títulos ni nada, usted ni siquiera es profesor titular, pues usted nos va a venir a decir que esa es lo de verdad, pues no, olvídate. Entonces no le pararon como muchas bolas, entonces más deprimido se volvió y se puso pues súper mal. El caso es que se murió súper joven. Y este señor Darwin, que era el que hablaba de la evolución, que es el que hablamos ahorita, Darwin tomó los datos que él había hecho, que Mendel había hecho, tomó esos datos, vio ese documento y dijo, uy, esto me sirve para demostrar mi teoría de evolución, y él fue el que como que fue el que lo sacó como a relucir, pero cuando fue a darle como todo el crédito, ya Mendel estaba muerto, lastimosamente, es una triste historia. Bueno, entonces, ¿por qué Mendel escogió guisantes para sus experimentos? Pues ya también les expliqué, pues porque crecen muy rápido, porque tienen características que se pueden diferenciar muy fácil,
porque se pueden manipular para que puedan crecer o para que puedan germinarse muy, muy fácil también, porque ya saben, el polen es la parte masculina, el óvulo es la parte femenina, pues el estigma de las flores, que eso lo va a explicar la próxima semana. Y se podía autopolinizar, formar semillas, y esas semillas pues las podría sembrar, entonces era muy fácil de manipularle, entonces todo eso servía porque escogió los guisantes. Y porque, ¿qué hizo Mendel? Que fue innovador e importante para la época. Entonces, ustedes leen el documento o vuelven a ver este video si quieren. Leen el documento, vuelven a ver el video o la idea es que lo respondan. Es muy, muy fácil, muy, muy rápido. Tienen 15 días para responderlo. O sea, miren que no les estoy poniendo cosas del otro mundo. Es súper fácil, súper rápido. Y bueno, entonces dentro de 8 días nos volveríamos a ver para ver cómo les está yendo pues con el tema, con la actividad, si tienen alguna duda. Y también nos volveríamos a encontrar para las notas definitivas, porque ya tenemos solamente esta semanita pues para que se pongan al día, todavía hay tiempo. Los que no han hecho la evaluación de periodo o la autoevaluación me escriben que todavía se puede, entonces vamos a tratar como de no llenarlos de unos, que qué pereza llenarlos de uno, qué gracia que todo el mundo se llene eso de unos, esa planilla, ¿cierto? Listo, muchachos, entonces eso es todo por hoy. Yo les dije que la clase de hoy era cortica, ya les monto el video. Chao. Bye. Chao. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Mentira, chao, chao. Vas a quedar en el video cantando, no. No me importa. Chao. Chao.